En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Luis María Guiñón de Montfort ruega por nosotros. Queridos todos, después de estos 12 primeros días en los cuales nos han acompañado, sacando tiempo de donde no tenía, nos ha iluminado tanto el Padre Andrés Bonello con esas catequesis sobre el tratado. Seguimos ahora, durante unos días lo iré haciendo yo, después el Padre Bernardo Ibarra, como explicábamos al principio. En este caso nos toca, además de explicar un poquito lo que vamos a escuchar hoy en el tratado o leer del Tratado de la Verdadera Devoción, también explicar un poco lo que toca ahora en cuanto a que pasamos los 12 primeros días de preparación. Recuerdo, estamos haciendo, no solamente leyendo el libro, el Tratado de la Verdadera Devoción, sino también haciendo los 33 días de preparación que el santo propone en el libro, que, como decíamos al principio, podría ser que uno lea el libro primero y después se prepare. Nosotros estamos haciendo todo junto, simplemente para tratar de poner todo en 33 días y que nadie se pierda de hacer esta hermosa y tan provechosa consagración. Por eso, en los primeros días nos hemos ocupado, como dice el santo, de vaciarnos del espíritu del mundo, como también explicaba muy bien el Padre Andrés Bonello, el número 227 del tratado. Aquellos y aquellas que quieran entrar en esta devoción particular, dice el santo, después de haber empleado 12 días, por lo menos, en vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo por la Santísima Virgen, he aquí el orden que podrán observar. Entonces, después de los 12 primeros días, pone el orden, y el primer orden es esta primera semana, luego de los 12 días, que vamos a comenzar hoy, ¿sí? 7 días. Dice, durante la primera semana, número 228 del tratado. Esto lo escucharán también más adelante, obviamente. Simplemente, repito, estamos haciendo los 33 días mientras vamos leyendo el tratado. Durante la primera semana, emplearán todas sus oraciones y acciones de piedad, en pedir conocimiento de sí mismos y contrición de sus pecados. Habló hermosamente el Padre Andrés en la catequesis 9 sobre este tema, ¿sí? Cómo conocernos y odiarnos en el sentido evangélico de la palabra. Lo explicó muy bien, no voy a volver sobre eso, simplemente voy a leer un poquito lo de San Luis María otra vez. Harán todo en espíritu de humildad. Veníamos haciendo la letanía de la humildad que nos había recomendado el Padre Andrés para vaciarnos de este espíritu del mundo. No las vamos a ofrecer simplemente porque eran para los 12 primeros días, pero si quieren seguir haciéndolas, obviamente que puedan ir muy bien, para justamente lograr este espíritu de humildad. Para eso podrán, si quieren, meditar lo que he dicho de nuestro mal fondo y no considerarse en los días de esta semana, sino como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes y machos cabríos. O bien estas 3 palabras de San Bernardo: piensa lo que has sido, simiente pútrida, lo que eres, vaso de estiércol, lo que llegarás a ser, comida de gusanos. Y esto puede a nuestro espíritu moderno, humanista, pero en el sentido peyorativo de la palabra, donde el ser humano es el centro. Ay, nosotros decir esto, por favor, ¿cómo que vamos a hacer simiente pútrida, o vaso de estiércol, o vamos a hacer comida de gusanos? No está exagerando nada el santo. Y es más, si nosotros consideramos, lo estamos diciendo que el hombre, el ser humano, no tenga cosas hermosas creadas por Dios, por supuesto que sí, y eso nadie lo niega, ya lo repetimos, lo explicaba muy bien el Padre Andrés Bonello, qué significa odiarnos a nosotros mismos, pero por otro lado, uno no puede negar de que hay pecado en nosotros y de que el pecado original nos ha dejado muy, muy mal, y en ese sentido nunca vamos a exagerar. Estas palabras del santo cura de Ars: si tuviésemos fe y viésemos un alma en pecado mortal, moriríamos de terror. Si nosotros pudiéramos ver en tiempo real la pasión de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras no nos parecerían mucho, porque eso se lo hicimos a Él, lo destrozamos con nuestros pecados. Soy gusano, no un hombre, dice. Desprecio del pueblo, dice la Escritura, profetizando la pasión del Señor. Eso hace el pecado en nosotros. Por eso, entonces, esto que dice el santo no es mucho, y no quita lo bueno que Dios nos ha dado, no quita que la gracia de Dios nos sane, nos eleve, no quita, una cosa no quita la otra. Hay que saber distinguir los planos.
pero hay que tener bien presente que realmente sin la gracia de Dios y sobre todo por nuestro pecado somos realmente lo más feo que podemos imaginar. Con la gracia de Dios todo cambia, pero no dejar de ver nuestra maldad no es bueno. Por eso dedicar estos días a esto es algo muy sano. Todas las espiritualidades comienzan por aquí, porque no solamente conocimiento de sí mismo, contrición de sus pecados, dice el santo. Es claro que si me conozco me tengo que arrepentir. Los ejercicios de San Ignacio comienzan por lo mismo. San Pedro lo ve al Señor en Lucas 5, apártate de mí que soy un pecador, cuando ve que el Señor hace el milagro, cuando estamos ante Dios, la pureza infinita, bien. Si me creo demasiado santo, demasiado bueno, si no veo, la cosa no va bien, no va bien. Rogarán a nuestro Señor, dice el santo, y a su Santo Espíritu que los ilumine, claro, para ver esto. Con estas palabras, Domine ut videam, Señor, que vea como el cieguito, ¿no? Que vea, pero que vea con los ojos interiores. O si no, ven y Santo Espíritu, ven, pedir al Espíritu de Dios que me ilumine. Se podrían también recitar las letanías. Y dirán todos los días, acá están, las letanías del Espíritu Santo, digo, se podrían recitar el Ven y Santo Espíritu, que es la oración que poníamos en la primera semana. Las letanías sí la vamos a ofrecer, el Santo quiere que hagamos. Las letanías del Espíritu Santo que hagamos recurriendo a la Virgen Santísima, vamos a rezar todos los días el Ave Stella Maris y las letanías de María Santísima. ¿Sí? Todo esto está ofrecido como texto, pero dice el santo, miren, recurrirán a la Santísima Virgen y le pedirán esta gracia grande que debe ser fundamento de las otras. Y aquí no nos contradecimos en nada lo que decía el padre Andrés Bonello, de que el fundamento de toda esta como a manera de principio y fundamento para hacer un parangón con los ejercicios espirituales de la devoción, como la presenta San Luis María a la Virgen Santísima, es el amor a María. Eso no hay duda, no hay duda. Pero lo que dice aquí el santo es que, claro, si no tenemos humildad, presupuesto, ese amor a María, quiero llegar a ella para por ella llegar a Jesús, quiero entregarme a ella para por ella entregarme a Jesús. Bien, supuesto eso, si yo no conozco mi humildad, si no conozco mi nada, si no me arrepiento de mis pecados, ¿cómo hago? ¿Verdad? Entonces, muy importante, fundamento de las otras cosas es esta gracia grande, dice el santo, gracia grande. Por eso, si bien ponemos acá estas oraciones que dice el santo, uno sería bueno toda esta semana ir pensando, pidiendo la gracia del Señor todo el tiempo que podamos. Señor, también pone acá, que me conozca y que te conozca, ¿sí? Nover in me, dice sobre todo, la parte de San Agustín decía, que me conozca y que te conozca. Bueno, nover in me, dice aquel santo, que me conozca, Señor, haciendo hincapié sobre todo en esto, que me conozca, Señor. Es que no nos conocemos, creemos que somos demasiado buenos. Cita el santo aquí, hace como una referencia a la primera parte del tratado donde él hablaba de esto, que ya repito, lo explicó el padre Andrés Bonello, simplemente leo entre líneas, repitiendo un poco, pero vale la pena porque realmente no es fácil conocernos a nosotros mismos. Decía el santo, ¿no? Capítulo 2, artículo 3, debemos vaciarnos de lo malo que hay en nosotros. Nuestras mejores acciones están ordinariamente manchadas y corrompidas por el mal fondo que hay en nosotros. Dios pone en el vaso de nuestra alma, maleado por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor. Sus dones son ordinariamente maleados y manchados por la mala levadura y mal fondo que el pecado ha dejado en nosotros. Nuestras acciones, aún de las virtudes más sublimes, se resienten de ello. Uno lee o escucha a veces espiritualidades y demás, y cosas que parecerían, espiritualidad entre comillas, ¿cierto? Porque parecería que se han olvidado que tenemos el pecado original. Parecería que todo es paz y amor. No sé, somos pecadores, nacimos en pecado original, fuimos concebidos en pecado original y tenemos pecados personales. Tenemos que luchar contra ellos, pero no podemos dejar que nuestras emociones... No. Como aquella canción que se escuchaba en alguna parroquia cuando yo era chico. Padre, que pueda decir sí en cada momento. Hasta ahí estamos todos bien. Que exprese en mi vivir lo que yo siento. Yo decía, no. ¿Cómo que exprese en mi vivir lo que yo siento? No, porque a veces siento cosas que no quiero que se expresen. Es más, que no me gustaría ni sentirlas. No puedo evitar a veces, pero bien. No. Nuestros sentimientos no están siempre bien. Ojalá estuvieran siempre bien. Hay que ordenar. Por eso dice el Señor, ¿no?
niéguese a sí mismo. Bueno, y por eso sigue el santo. Es entonces de una importancia grandísima para adquirir la perfección, que no se adquiere sino por la unión a Jesucristo, el vaciarnos de lo malo que hay en nosotros. De otra manera, nuestro Señor, que es infinitamente puro y que odia infinitamente la menor mancha en el alma, odia infinitamente la menor mancha en el alma. El Señor odia, sí, el Señor odia las manchas, el pecado. Nos rechazará de delante de sus ojos y no se unirá a nosotros. No es algo solamente de San Luis María esto, que hace falta vaciarse para... San Juan de la Cruz dirá igual, no puede llenarse un vaso, lo pone ese ejemplo, con un líquido si hay otro, ¿no? Si estamos llenos de amor propio, llenos de pecados. Para vaciarnos de nosotros mismos es menester primeramente conocer bien por la luz del Espíritu Santo nuestro mal fondo y otra vez, nuestra incapacidad para todo bien, nuestra debilidad en todo, nuestra inconstancia en todo tiempo, nuestra indignidad para toda gracia, nuestra iniquidad en todo lugar, etc. Pues bien, de eso se trata entonces, queridos, todos que nosotros podamos conocer nuestra pequeñez. Y como digo, esto es algo propio de todas las espiritualidades. Los santos, dirá Alonso Rodríguez, dicen que el humilde conocimiento de sí mismo es más cierto camino para conocer a Dios, nos lleva a Dios, que el profundo ejercicio de todas las ciencias, lo cual, dice San Buenaventura, que nos da a entender aquel misterio del Sagrado Evangelio, que Cristo nuestro Redentor obró en aquel ciego de nacimiento, poniéndole lodo en sus ojos, le dio vista corporal con que se viese así, y vista espiritual con que conociese a Dios y le adorare. Así dice a nosotros que nacemos ciegos, con ignorancia de Dios y de nosotros mismos, nos da Dios vista, o poniendo sobre nuestros ojos el lodo de que fuimos formados, para que, considerando que fuimos un poco de lodo, recibamos vista con que nos veamos y conozcamos primero nosotros, y de ahí que vengamos a conocer a Dios. El Kempis dirá: esta es altísima y utilísima lección, el verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo. Bueno, hasta ahí, y ya les he robado ya unos 12 minutos, pero estamos haciendo una introducción a toda la semana. Voy a comentar bien rapidito lo que toca para este día 13 del tratado, comentando la primera semana después de los 12 días, ¿cierto? Esta primera semana de conocimiento y arrepentimiento de nuestros pecados. Sería hermoso, incluso en esta primera semana, análogo a los ejercicios en cuanto que ese conocimiento y desprecio y arrepentimiento y contrición, confesarse vendría muy bien una confesión sin duda. Bueno, entonces para este día vamos a leer, o a escuchar del tratado del número 115 al 119. El santo en primer lugar nos va a hablar de prácticas comunes, tanto interiores como exteriores, de la devoción. Antes venía hablando, primero nos explicaba el padre Andrés Bonello y lo escuchamos en el libro, o lo leímos, de las falsas devociones a la Virgen, después la verdadera devoción, las características que tiene. Bueno, y ahora, ¿cómo es la verdadera devoción? Y va a decir, bueno, a unas prácticas comunes, interiores y exteriores, y después en el número 118 dice la práctica perfecta. Y disculpe que lea un poquito lo que también van a escuchar, pero para hacer hincapié en algunas cosas me parecía que valía la pena. Después de todo, dice el santo, declaro abiertamente que habiendo leído casi todos los libros que tratan de la devoción a la Virgen Santísima, fue bibliotecario muchos años en el seminario, después de lo que leyó siendo sacerdote, leyó todo, casi todo, dice, y conversado familiarmente con los más santos y sabios personajes de los últimos tiempos, no he conocido ni aprendido práctica de devoción hacia la Santísima Virgen semejante a la que quiero decir, que exija de un alma, y esto va muy de la mano con lo que nos propone hacer esta semana, más sacrificio por Dios, que le vacíen más de sí misma y de su amor propio, que la conserve más fielmente en la gracia y a la gracia en ella, que la una más perfecta y fácilmente a Jesucristo, y en fin, que sea más gloriosa a Dios, santificante para el alma y útil al prójimo. Todo eso es esta devoción que San Luis María nos propone. Consiste, dice, en lo interior, es muy importante, hay prácticas exteriores que tienen que estar, que son importantes también, pero no tan importantes como lo interior. Está en el interior. Bien, y dice, lo que ya nos ha explicado muy bien el padre Andrés Bonello, debe formar, dice, esta devoción que se debe formar en el interior no será igualmente comprendida por todos. Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior y no pasarán más allá. Y este será el mayor número, lamentablemente, pero busquemos que no seamos nosotros, claro que sí. Algunos en pequeño número entrarán en su interior, pero allí no subirán sino un grado.
¿Quién es el que subirá al segundo? ¿Quién llegará hasta el tercero? En fin, ¿quién permanecerá allí como por estado? Y dice que esto es un secreto, aquel solo a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto. Bien, es un secreto, hay que pedirlo al Espíritu de Jesucristo, al Espíritu Santo, lograr como un estado. Por eso, en la explicación que hacíamos de cómo íbamos a hacer esta consagración, decíamos, nos reíamos, pero con la gente con lo cual había sucedido esto, también nos reímos, que no sabía si estaban consagrados o no. Tiene que ser un estado esto, un estado. ¿Cómo no voy a saber qué estado soy? ¿Soy casado, soy soltero, soy religioso, soy sacerdote? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cuál es mi estado? Estoy consagrado a la Virgen, soy de la Virgen, como decía el negrito Manuel, ese esclavo entregado a María, como al servicio de la Virgen, ¿no? que llegara a ser santo algún día, Dios mediante. Decía, yo soy de la Virgen nomás, soy de la Virgen. Él lo había entendido tan claro por su humildad de vida que él ya era de María. Así nosotros, es un estado, algo constante, así tiene que ser, somos de ella, no podemos olvidarnos, no se nos puede pasar en cada obra que hacemos. Y todo esto dice allí, en este secreto que Jesucristo revela al alma, dice, lo conducirá él mismo al alma muy fiel para avanzar de virtudes en virtudes, de gracia en gracia y de luces en luces, para llegar hasta la transformación de sí mismo en Jesucristo. Transformación en Jesucristo, como decía Sor Isabel de la Trinidad Santa, ¿no? Lo tenemos citado en nuestras constituciones. Dice así, debemos ser como una nueva encarnación del Verbo, como otra humanidad suya, de modo que el Padre no vea en nosotros más que a su Hijo amado. Estamos siguiendo el tratado de la verdadera devoción a María Santísima, pero sabemos que San Luis María hace un resumen en El secreto de María, un libro más chiquito como resumen del otro, y dice ahí, en El secreto de María, la experiencia nos ha enseñado que hay personas de muy poca instrucción que entienden este libro y sabios que no lo entienden, pecadores que se convierten con su lectura y personas piadosas que no se dan cuenta de su importancia. Muchos a quienes no les entra este libro la primera vez que lo leen y les mueve mucho la segunda o la tercera. Aconsejamos pues a los que no hayan sacado notable fruto de esta lectura que la repasen despacio después de pedir luz a la Santísima Virgen. Eso es lo que estamos haciendo si es que ya han hecho la consagración y si es la primera vez, pedir luz, pedir luz, pedir luz. No se trata acá de capacidades intelectuales, se trata de amor, se trata de humildad, se trata de devoción, se trata de confianza. Bien, estamos en un tiempo, y con esto terminamos, de grandes gracias con respecto a todo esto, porque tuvimos un santo gigante de la espiritualidad, gigante de la historia, que tiró abajo el comunismo, nada más y nada menos, la más satánica de las ideologías, según se ha dicho por ahí. Bien, se podría discutir eso, pero al fin, satánico, el comunismo, ateo, etc. Y un hombre, pero un hombre mariano, un hombre de María, un hombre profetizado, un hombre como poco, San Juan Pablo II. Bueno, él, en la encíclica Redemptoris Mater del 25 de marzo del 87, la Virgen Santísima dice en el número 48, la espiritualidad mariana, a la par de la devoción correspondiente, encuentra una fuente riquísima en la experiencia histórica de las personas y de las diversas comunidades cristianas que viven entre los distintos pueblos y naciones de la tierra. A este propósito, me es grato recordar entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana la figura de San Luis María Griñón de Montfort, el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Y en nota al pie pone el tratado de la verdadera devoción. Compromiso del bautismo, igual que dice el santo en el tratado, para vivir el compromiso del bautismo, la consagración a la Virgen. Qué hermoso que en una encíclica Juan Pablo II nos lo diga, y sobre todo que lo haya vivido de tal manera y haya llegado a ser quien fue, justamente por María, de las manos de María. Bueno, adelante, repito, les robé un poco más de minutos este día porque estamos pensando la primera semana después de los 12 días de preparación. Mucho ánimo, mucha fuerza en el hecho de pedir ese conocimiento, no asustarse, mirar para adentro. No es tan simpático muchas veces, duele conocernos y decir, lo que soy puede ser que sea esto, pero como dice el Beato Rock, ahí en el fondo de nuestra miseria, ahí encontramos la paz porque lo encontramos a Dios.
Les ofrezco como material extra, porque estamos empezando esta semana, 2 textos donde son algunas reflexiones sobre estos temas de nuestra nada, nuestra pequeñez, nuestra miseria, cómo los santos lo han vivido, cómo ahí se encuentra la felicidad, cómo de ahí se camina a la santidad. De manos de María, de manos de San Luis María, Ave María y adelante.